pues estoy de pruebas mil. Soy incapaz lidiar con Satanás en esta lucha tan hostil. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora le invitamos a escuchar este lindo himno. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de la lengua. Proverbios capítulo 16, versículo 1.
Dios amante y Padre celestial, gracias una vez más porque tú estás aquí y estás allá. Gracias, oh Dios Santo, porque nos tienes en comunión los unos con los otros. Gracias porque nos unes a muchas personas en todo el mundo, Señor, en la comunión tuya. Gracias por este mensaje que viene. Gracias, oh Dios, por la oportunidad de presentarlo y te rogamos que nos des sabiduría de lo alto, Señor. Te suplicamos muy especialmente que por tu Santo Espíritu hables a los corazones que nos escuchan y nos ven. Te pedimos, Dios Santo, que nos ayudes en todo, que nos ayudes a hablar, Señor. Te rogamos todo esto confiando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abramos la Santa Biblia, la palabra de Dios, y hagámoslo aquí en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 18 hasta el 28. Y la palabra de Dios dice de esta manera, escuchen: y diciendo estas cosas, apenas apaciguaron el pueblo para que no les ofrecieran sacrificio. Entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Mas rodearonle los discípulos, y se levantó y entró en la ciudad. Y un día después partió con Bernabé a Derbe. Y como hubieron anunciado el evangelio a aquella ciudad, y enseñando a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. Y pasando por Pisidia vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia, y de ahí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían acabado. Y habiendo llegado y reunido la iglesia, relataron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Otra vez hemos leído una palabra hermosa. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 14, del versículo 18 en adelante. Y dice así: diciendo estas cosas, apenas apaciguaron al pueblo para que no les ofreciesen sacrificio. Les costó, porque lo querían adorar pensando que eran dioses, imagínense. Y lograron controlar al pueblo. Y entonces dice aquí, lo mismo que sucedía siempre: sobrevinieron unos judíos desde Antioquía, y también vinieron otros de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¡Qué terrible eso! La maldad de los judíos siempre, persuadiendo a los gentiles para que los apedrearan, para que les hicieran daño. Y luego el versículo 20 dice: mas rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Pablo casi lo habían matado, lo habían malmatado, y cayó tirado, lo sacaron de la ciudad. Pero los discípulos le rodearon, y cuando le rodearon, él se levantó. O sea que ese fue otro milagro. Y entonces dice que entró en la ciudad. Y un día después partió juntamente con Bernabé hacia Derbe. Se fueron. Y dice el versículo 21 que como hubieron anunciado el evangelio a aquella ciudad,
y enseñando a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. No se detenían, seguían predicando el evangelio a todos. No importaba que los apedrearan, que les hicieran cualquier cosa, pero ellos seguían predicando el evangelio. Versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, ¿sí? Exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo las estaba sufriendo, lo habían apedreado allá. Y dice aquí, versículo 23, que habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias, ya esos eran responsables de los creyentes, ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. Ellos tenían que seguir su camino, los dejarían no abandonados con el Señor Jesús, quien estaba con ellos en espíritu. Y el versículo 24 dice, y pasando por Pisidia, vinieron a Panfilia, otros lugares más, todos del Asia Menor, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Más lugares, predicando siempre la palabra. Y luego dice, y de ahí navegaron, dice, a Antioquía. Y ahora era por barco, ¿no? Navegaron, dice, a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían acabado. Allá los habían consagrado para hacer ese viaje misionero. Y el versículo 27 dice que habiendo llegado a Antioquía y reunida la iglesia, relataron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Eso era glorioso. Estaban abriendo el evangelio entre todos los gentiles. Y luego dice aquí el versículo 28, que es el último, y se quedaron ahí por mucho tiempo con los discípulos, fortaleciéndolos, haciendo que se quedara una iglesia sólida. ¿Quiere orar conmigo? Oremos. Padre amante, gracias por tu palabra. Ahora te suplicamos en el nombre de Jesús que tú seas con nosotros. Bendice a todo el pueblo en el nombre de Jesucristo. Amén.
Hemos presentado el programa radial evangélico Volviendo a Jesús, con una voz de avivamiento para usted. Escúchenos todo el tiempo con esta misma estación. Que Dios le bendiga. Ha estado con usted su amigo sincero, Edgar Amílcar Madrid. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar.